Levítico capítulo 4. Querido Dios, reconocemos que constantemente pecamos ante ti. Te imploramos que nos ayudes a ser conscientes y tan pronto comprendamos que hemos pecado, que podamos sentir el deseo de acudir a ti arrepentidos para que tú nos perdones. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación para meditar juntos en apartes del capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona peque involuntariamente contra alguno de los mandamientos de Jehová, si el que peca es el sacerdote ungido, haciendo así culpable al pueblo, ofrecerá a Jehová por el pecado que ha cometido un becerro sin defecto como expiación. Llevará el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará. Tomará parte de la sangre del becerro, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará con aquella sangre 7 veces delante de Jehová frente al velo del santuario. Pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso y echará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto. Luego tomará toda la grasa, los 2 riñones, y la hará arder sobre el altar del holocausto. Pero la piel, su carne, su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro, lo sacará fuera del campamento, a donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. Si ha sido toda la congregación de Israel la que ha errado involuntariamente, la congregación ofrecerá un becerro como expiación. Los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Mojará su dedo en la sangre y con ella rociará 7 veces delante de Jehová frente al velo. De aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, haciendo con aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará con él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Sacará luego el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Es un sacrificio de expiación por la congregación. Si el que peca involuntariamente es un jefe, presentará como su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Si alguna persona del pueblo peca involuntariamente, presentará como ofrenda una cabra sin defecto. Si trae un cordero como ofrenda, deberá ser una hembra sin defecto. Así hará el sacerdote expiación por el pecado que haya cometido y será perdonado. Bien, en el libro de Levíticos hasta el momento, los primeros 3 capítulos, hemos visto de ofrendas que se llevaban de manera voluntaria cuando la persona deseaba presentar. Aquí, a partir del capítulo 4, empezamos a ver ofrendas que ya son obligatorias, en este caso cuando una persona comete un pecado. Y se clasifica aquí quién es el que comete el pecado. Podía ser el sacerdote. Si el sacerdote pecaba, entonces dice que hacía como si el pueblo hubiera pecado. ¿Y qué debía hacer? Debía presentar una ofrenda similar cuando el pueblo pecaba. Esa ofrenda debía ser un becerro. Podía ser macho o hembra, pero debía ser sin defecto. Tomaba el animalito, colocaba la mano sobre la cabeza del becerro, lo degollaba y un sacerdote tomaba de la sangre y rociaba de esa sangre sobre el altar del holocausto, mojaba su dedo, untando su dedo, rociaba 7 veces sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Luego el becerro le quitaban toda la grasa y los 2 riñones. Eso era lo que se ofrecía ante Jehová en el altar de los sacrificios, y el resto del becerro, todos desde su piel hasta su estiércol, era sacado al lugar fuera del campamento donde se depositaban las cenizas, que era un lugar limpio, y allí lo quemaban sobre leña. De esta manera se hacía con todos los animales que eran presentados por pecados involuntarios. Aquí fuera el sacerdote, fuera el pueblo, fuera el líder de una de las tribus o fuera una persona del pueblo, se hacía el mismo procedimiento. Cambiaba, era la clase de animal que se presentaba. Si era el sacerdote o si era el pueblo,
entonces se ofrecía un becerro. Si era un líder o de jefe de tribu, entonces presentaba un macho cabrío. Y si era una persona del pueblo, entonces podía presentar una cabra o una cordera. En el caso de los pecados que eran por el pueblo, ya fuese el sacerdote o todo el pueblo, la sangre debía rociarse en el altar del incienso que estaba en el lugar santo y sobre el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. En el caso de que fuera un líder o que fuera una persona del pueblo, entonces la sangre se rociaba en los cuernos del altar del holocausto. El resto de la sangre, que no se usaba para expiación, era derramada en el altar del holocausto, fuese el sacerdote, fuese el pueblo, fuese el líder o una persona del pueblo que pecara. De esta manera se hacía. En todos los casos, como era un pecado involuntario, tan pronto se diese cuenta o se le hiciese conocer el pecado que había cometido, debía hacer este procedimiento, y después de hacer ese procedimiento que indicaba su arrepentimiento, entonces obtenía el perdón. Estimado amigo, como todos cometemos pecado, porque no hay hombre que no peque, no hay ser humano que no peque, el Señor da la opción. Tan pronto tú te des cuenta que has pecado, debes acudir a Dios, debes arrepentirte. La ofrenda por tu pecado, Cristo Jesús, ya fue presentada. Ahora lo único que tienes que hacer es acercarte ante el Señor y arrepentirte ante Él, y entonces podrás ser perdonado. Nos despedimos diciendo: busca a Dios en primer lugar cada día, y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.